Seguro que alguna vez nos hemos topado con un informe tan lioso que no se sabe ni por dónde cogerlo. Bueno, pues el objetivo de este análisis es justo ese, transformar el caos en claridad. Vamos a ver cómo el diseño puede conseguirlo. A ver, este informe es el ejemplo perfecto de sobrecarga de información. A simple vista es un caos de colores que compiten entre sí. La estructura no se entiende, la pregunta del millón es ¿qué es lo que falla exactamente para que no comunique nada? Y aquí viene lo bueno. Para solucionar esto no hace falta ser un artista ni un genio creativo. Un buen diseño no tiene nada de mágico. En realidad se basa en unos principios súper lógicos que cualquiera puede entender y, sobre todo, aplicar. Pensemos en una página bien diseñada como si fuera un texto bien escrito. Habla un lenguaje visual que se entiende a la primera. Y ese lenguaje se apoya en 4 pilares, 4 principios fundamentales que vamos a desgranar ahora mismo. Pues aquí los tenemos. Son 4. Ubicación, para saber hacia dónde mirar. Equilibrio, para que todo tenga una estructura sólida. Proximidad, para agrupar y ordenar. Y contraste, para destacar lo importante. Estas son nuestras herramientas para pasar del lío a la claridad. Venga, vamos a por la primera. Empezamos con la ubicación. Y ojo, que esto no va solo de dónde pongo cada cosa. Se trata de entender que esa decisión es la que va a dirigir la atención de quien mira, la que va a contar la historia visual. La idea fundamental aquí es que la ubicación nunca es aleatoria. Es siempre una decisión estratégica para crear un recorrido visual. Es muy curioso cómo en las culturas occidentales, por la forma en que leemos, ese recorrido natural casi siempre arranca en la esquina superior izquierda. Y claro, esto tiene un porqué muy claro. Al leer seguimos un patrón que se parece mucho a una Z, y eso convierte la esquina de arriba a la izquierda en el trozo más valioso de toda la página. De hecho, herramientas de diseño como la famosa regla de los tercios se aprovechan de esto para ayudarnos a colocar las cosas de una forma que resulte atractiva. Y mira, aquí se ve perfectamente en un caso práctico. Lo más importante, el resumen, está justo donde la mirada va primero, arriba a la izquierda. Y a partir de ahí, el resto de los detalles fluyen de una manera súper lógica. El resultado es que se entiende todo sin esfuerzo. Muy bien. Ahora que controlamos la ubicación, vamos a ver 2 principios que son como uña y carne, que trabajan juntos para poner orden: el equilibrio y la proximidad. El equilibrio tiene que ver con cómo se distribuye el peso visual en la página. Un diseño simétrico, por ejemplo, nos da una sensación de formalidad, de estabilidad. En cambio, uno asimétrico puede resultar mucho más dinámico, más vivo. Es que es fascinante cómo un diseño con equilibrio asimétrico, muchas veces inspirado en ideas como la proporción áurea, crea una armonía visual que funciona de maravilla. Guía la mirada de una forma súper natural sin que nada parezca forzado. Y ahora, la proximidad. Este se basa en algo muy simple de nuestro cerebro. Si vemos cosas juntas, asumimos que están relacionadas. Punto. Es una de las leyes de la Gestalt. Usar este principio es, probablemente, la forma más eficaz de organizar la información y quitarse de en medio el desorden visual. Fijaos en este ejemplo. Las métricas clave se entienden como un bloque solo porque están juntas. No hacen falta líneas, ni cajas, ni nada. El propio espacio en blanco crea esa separación y nos deja una sección súper limpia y fácil de digerir. Y con esto llegamos al último de los 4 principios. Y para mí, la herramienta más potente de todas para crear un foco de atención y dejar clara la jerarquía de la información: el contraste. El contraste es, básicamente, hacer que algo sea diferente para que llame la atención. Puede ser con el color, con el tamaño, con una forma distinta. Su función es decirle a quien está mirando sin lugar a dudas: «Hey, esto es lo importante, mira aquí primero». Y es que el efecto es inmediato. Es imposible mirar este gráfico y que la vista no se vaya directamente a esas barras de otro color. El contraste nos lleva de la mano justo a los datos que se quieren resaltar. Es una técnica súper directa y eficaz. Bueno, ya hemos visto las 4 piezas del puzzle por separado, pero lo realmente interesante es ver cómo encajan todas, porque al final de esto se trata, de diseñar con una intención, sabiendo qué queremos conseguir. Y este es el resultado. Un informe donde la ubicación guía el recorrido, el equilibrio da estructura, la proximidad organiza las ideas y el contraste enfoca la atención. Todos los principios trabajando en equipo para que los datos cuenten una historia clara. Así que para que se nos quede grabado: ubicación, para guiar el flujo; equilibrio, para crear estabilidad; proximidad, para organizar la información; y contraste, para crear foco. Esos son los 4 pilares de una comunicación visual que funciona. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión, porque estos principios van mucho más allá de los informes. Se pueden aplicar a un correo, a una presentación, a una página web. La pregunta que queda en el aire es: ¿en qué otros sitios se podrían usar estas reglas para comunicar ideas de forma más clara y más eficaz? Hola, ¿qué tal?
A ver, seamos sinceros. Los datos en bruto por sí solos no dicen gran cosa. Son solo ruido. El verdadero poder, la magia, aparece cuando les damos forma, cuando los visualizamos bien. Porque un buen gráfico te cuenta una historia, te lleva a tomar una decisión. Pero uno malo solo genera lío y confusión. Pues hoy vamos a ver cómo acertar siempre con nuestros gráficos. Vale, este es el plan de hoy. Primero, vamos a entender por qué es tan importante elegir bien el gráfico. Después nos meteremos de lleno en los distintos tipos, para comparar categorías, para ver cómo cambian las cosas con el tiempo y para entender proporciones y rendimiento. Y al final nos llevaremos una especie de chuleta, un kit de herramientas para contar historias con datos que de verdad funcionen. ¡Empezamos! Venga, vamos al lío. La primera parada. ¿Por qué le damos tantas vueltas a esto de elegir el gráfico correcto? Pues muy sencillo, porque de eso depende que pasemos de tener un montón de números a tomar decisiones que de verdad importan. Y aquí está la pregunta del millón, la que hay que hacerse siempre. ¿Lo que estamos mostrando ayuda a entender o lía más las cosas? ¿Inspira a hacer algo o provoca un dolor de cabeza? Porque la diferencia entre una cosa y la otra, creedme, casi siempre está en el gráfico que hemos elegido. Mirad, esto lo ilustra a la perfección. A la izquierda tenemos un gráfico de líneas que intenta comparar las ventas de distintos productos. Pero, ¿qué sentido tiene unir PowerPoint y Teams con una línea? Ninguno. Parece que hay una especie de progreso entre ellos, y eso es totalmente falso. Ahora, fijaos a la derecha. Los mismos datos, pero en un gráfico de barras. La diferencia es brutal, ¿verdad? De un solo vistazo, sin pensar, ya sabemos qué producto es el campeón de ventas. Es que no hay color. Y esto nos lleva al corazón de todo el asunto. La clave no es pensar, tengo estos datos, ¿qué gráfico les pongo? No, la clave es pensar, ¿qué pregunta quiero responder? Este cambio de chip, este pequeño giro, lo cambia absolutamente todo. Es la idea más importante que vamos a ver. Muy bien, pues vamos a aplicar esa idea. Primer escenario. Queremos comparar categorías. O sea, responder a preguntas como ¿cuánto hemos vendido de cada cosa? O simplemente ¿cuál es más grande? Para esto, no hay duda, el gráfico de barras o de columnas es el rey. Es que está hecho para comparar cosas. Pero ojo, que hay un truco que marca la diferencia, y es el que vemos aquí. Ordenar las barras. Si las ponemos de mayor a menor, la historia se cuenta sola. No hace falta ni leer las etiquetas. El ojo ya ve al instante cuál es el producto estrella y cuál se queda atrás. Así que, primera regla de oro para la chuleta mental. Si la pregunta es sobre comparar categorías, la respuesta casi siempre es un gráfico de barras. Fácil de recordar y súper útil. Y por el contrario, aquí está el error típico que tenemos que evitar sí o sí. Usar un gráfico de líneas para comparar cosas que no tienen una secuencia, como son diferentes productos, es que es un error de bulto. Esa línea que los une nos engaña. Nos hace pensar que hay una conexión, una evolución de uno a otro, y nada más lejos de la realidad. Vale, dejamos las categorías y pasamos al siguiente gran bloque. ¿Qué pasa cuando lo que queremos ver es cómo ha cambiado algo a lo largo del tiempo? La pregunta aquí es del tipo ¿cómo han ido las ventas este año? ¿O hemos mejorado respecto al mes pasado? Pues aquí el gráfico de líneas que antes era el malo, ahora se convierte en el héroe. Es perfecto para esto. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está súper acostumbrado a seguir una línea de izquierda a derecha para ver una progresión. Vemos las subidas, las bajadas, la tendencia general, casi sin tener que pensar. Así que apuntamos la segunda regla para nuestra caja de herramientas. Si la pregunta va sobre el tiempo, sobre evolución, pensamos en líneas. No puede ser más fácil. Pero cuidado, que no siempre es tan simple. ¿Y si nos faltan datos de algunos días o meses? Fijaos en el ejemplo de arriba. La línea une los puntos que tenemos y rellena el hueco, creando una sensación de tendencia que a lo mejor es falsa. En un caso así, a veces es más honesto, más claro, usar un gráfico de columnas como el de abajo. Cada columna es un dato real y no inventamos lo que pasó en medio. Venga, vamos con la última tanda de preguntas. Ahora nos toca visualizar dos cosas, las proporciones y el rendimiento. Es decir, vamos a responder a preguntas como ¿qué parte del total representa cada cosa? Y la gran pregunta, ¿vamos bien o vamos mal con respecto a nuestros objetivos? Para ver cómo se reparte el pastel, por así decirlo, un gráfico de barras apiladas al 100% es una maravilla. Lo que mola de este gráfico es que no se centra en los números totales, sino en el porcentaje, en el peso que tiene cada parte dentro del todo. Aquí, por ejemplo, vemos al momento qué tienda tiene más peso en las ventas de cada producto. Súper útil para comparar la receta del éxito de cada uno.
Y para saber si vamos por buen camino, si cumplimos objetivos, no hay nada más directo y potente que un visual de KPIs. Es que es un chivato buenísimo. De un solo golpe de vista te dice 3 cosas: dónde estás, dónde deberías estar y cómo de lejos o cerca te encuentras. Es la forma más rápida de responder a la pregunta de ¿cómo vamos? Perfecto, pues ya hemos visto los casos más importantes. Ahora, para que todo esto no se olvide, vamos a empaquetarlo, a crear nuestra propia caja de herramientas para contar historias con datos. Un sistema súper sencillo para hacer siempre gráficos mejores. Al final todo se reduce a hacerse la pregunta correcta antes de empezar. Son 4, básicamente. ¿Estamos comparando categorías? Pues a por las barras. ¿Estamos viendo una evolución en el tiempo? Gráfico de líneas. ¿Queremos mostrar las partes de un total? Pues barras apiladas o un gráfico circular. Y si medimos el rendimiento contra un objetivo, entonces un KPI o un medidor. Esta es la guía rápida, la suleta definitiva. Con esto es difícil equivocarse. Así que, para terminar, quedémonos con esto. Nuestros datos siempre tienen una historia que contar. Siempre. Nuestro trabajo es simplemente elegir la forma correcta de contarla para que se entienda, para que impacte. La pregunta, entonces, ya no es qué gráfico usar, sino qué historia increíble se esconde en esos datos y cómo vamos a hacer que brille. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Te enfrentas a un informe lleno de datos y en lugar de sentir que te ayuda, sientes que es un muro. Es un problema súper común, ¿verdad? Los informes muchas veces son solo páginas y páginas de información estática que, bueno, que más que dar poder, lo que hacen es abrumar. No te dejan hacer la pregunta siguiente, esa que te viene a la cabeza justo al ver un número importante, y te quedas ahí, en un callejón sin salida. Claro, y es que el problema se complica y mucho cuando no tienes un informe sino un montón de ellos, todos desconectados entre sí. Piensa en el caso de Contoso Skateboard Store. Al principio, era un lío. Esto lo único que genera es una confusión tremenda. Y ojo, un coste oculto en horas y horas perdidas. Porque claro, con datos cada uno por su lado, lógicas de cálculo que no coinciden, tomar una decisión es como caminar por un campo de minas. En vez de tener una única fuente de verdad, lo que tienes es un batiburrillo de cifras que se contradicen. Un caos, vamos. Vale, entonces, la pregunta del millón es esta. ¿Cómo le damos la vuelta a la tortilla? ¿Cómo pasamos de simplemente soltar datos a crear algo que permita a la gente explorar, que puedan seguir su propia curiosidad y encontrar las respuestas por sí mismos? Pues bien, la solución existe y es una filosofía de diseño que, de verdad, lo cambia todo. No solo mejora la experiencia, sino que optimiza el tiempo de todo el mundo. Y se llama interactividad guiada. Muy bien, pues este es el plan. Primero, analizamos el problema de raíz. Luego, presentamos la solución, la interactividad guiada. Y después vamos a montar una especie de caja de herramientas con 3 cositas clave. Y al final veremos cómo todo esto junto, bueno, la transformación es increíble. Pensemos en un informe estático. Es como una conversación que se corta de repente. Te responde a una pregunta, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuánto se vendió en Los Ángeles el mes pasado? Perfecto. Pero ahí se acaba. ¿Qué pasa si te preguntas, oye, ¿y cuál fue el producto estrella? Pues nada. Te has quedado sin camino y esto al final lo que genera es frustración y un bucle infinito de pedir nuevos informes que consume el tiempo de los analistas y por supuesto de la gente que está esperando esa respuesta. Y aquí, justo aquí, es donde entra nuestra solución. La interactividad guiada es sobre todo un cambio de chip. Se trata de dejar de pensar en los informes como documentos que entregas y ya está, y empezar a verlos como experiencias vivas, como algo que se usa de verdad. La clave de todo esto es ceder el control, pero de una forma inteligente. O sea, en lugar de intentar dar todas las respuestas de golpe, lo que hacemos es dar las herramientas y los caminos para que cada persona pueda encontrar las suyas. Se trata de diseñar pensando en la curiosidad, ¿sabes? Anticipando esas preguntas que van a surgir y ofreciendo una forma elegante de responderlas. Y esto no solo da autonomía a la gente, sino que libera a los equipos de esa tarea horrible de crear 1000 versiones del mismo informe una y otra vez. Venga, pues vamos al lío. Abrimos nuestra caja de herramientas. La primera que vamos a sacar nos va a servir para añadir capas de información, más profundidad, pero, y esto es importante, sin ensuciar el informe. Estamos hablando de la obtención de detalles, lo que se conoce como drill-through, y de la información sobre herramientas, los famosos tooltips. Vamos a imaginar una situación súper típica. Vemos un panel con la cifra total de ventas. Genial, es un buen comienzo, pero es solo el titular del periódico. Al momento quieres saber más, ¿no? ¿Y qué productos suman eso? ¿En qué tiendas? ¿De qué fechas estamos hablando? La curiosidad es inmediata y necesitas la respuesta ya. Pues es aquí.
Justo aquí, donde estas dos herramientas son una maravilla. El tooltip, la información sobre herramientas, te da un avance rápido, ¿sabes? Un pequeño resumen con solo pasar el ratón por encima. Pero el drill through, la obtención de detalles, ese es el protagonista de verdad. Te permite pegar un salto desde ese número general a una vista con todo el detalle, con las transacciones, y ya filtrada por lo que has seleccionado. La siguiente pregunta se responde al instante, sin líos, sin fricciones y sobre todo, sin tener que pedir otro informe. Seguimos con la caja de herramientas. La siguiente pieza nos permite, por así decirlo, congelar un momento, un descubrimiento y compartirlo de forma súper fácil. Hablamos de los marcadores o bookmarks. Y esto es súper interesante. Un marcador es básicamente como hacerle una foto a un análisis concreto en un momento dado. Captura el estado exacto de todo. Los filtros, las segmentaciones, qué se está viendo, todo. Es ideal para guardar una conclusión importante, claro, pero pensad en las reuniones. En lugar de estar ahí aplicando filtros en directo y perdiendo tiempo, puedes ir saltando entrevistas ya preparadas. Cuentas una historia con los datos de una manera mucho más fluida y profesional. Es un cambio brutal. Vale, recapitulemos. Ya tenemos la profundidad para investigar y la forma de guardar esas vistas. Ahora falta algo que una todas las piezas, que lo haga intuitivo, que la experiencia sea sin esfuerzo. Y esa es nuestra tercera y última herramienta de hoy, los botones. A ver, que nadie piense que los botones son solo para decorar, ¿eh? Son mucho más. Son el pegamento, el puente que convierte un informe en algo que se siente casi como una aplicación. Sí, los puedes usar para navegar entre páginas, lo típico. Pero su verdadero poder, la magia, aparece cuando los combinas con lo que ya hemos visto. Imagina, un botón que active un marcador concreto y ¡zas!, te reconfigure toda la página con un solo clic. Esto es simplemente brillante, porque te permite crear un camino guiado personalizado que hace que todo sea mucho más fácil y rápido de usar. Y ahora vamos a ver la magia en acción. Vamos a juntar todas las piezas de este puzzle y a ver cómo esta combinación de herramientas lo cambia absolutamente todo, viendo la transformación final del informe de Contoso. Es que el cambio es radical, de verdad. Pasamos de tener un documento que simplemente se lee a tener una herramienta con la que se interactúa. De un monólogo de datos a un diálogo, donde se pueden hacer preguntas y el informe te responde al momento. Es la enorme diferencia entre ser un espectador pasivo, que depende de otros, a ser un explorador activo, totalmente autosuficiente. Y esto que vemos es el resultado final. Es la prueba. Al combinarlo todo, la obtención de detalles para ir a lo profundo, los marcadores para guardar las vistas clave y los botones para crear caminos claros, el informe deja de ser un informe. Se siente como una aplicación hecha a medida. La navegación es súper intuitiva, las respuestas están a un clic. Y la experiencia, al final, no solo es que te invite a explorar, es que hace que esa exploración sea tremendamente eficiente. Así que, para resumir, la idea clave es esta. La interactividad guiada se apoya en estas herramientas. Te da profundidad cuando la necesitas con el drill through, te permite guardar y compartir tus hallazgos con los marcadores y te crea caminos súper sencillos con los botones. El objetivo final es que el control lo tenga la persona que usa el informe y eso al final del día ahorra un montón de tiempo y recursos a todo el mundo. Y bueno, para ir cerrando, queda una pregunta en el aire, porque los datos en realidad casi nunca cuentan una sola historia. Dentro de ellos hay un montón de narrativas esperando. La clave, entonces, no es solo tener esos datos, sino construir los caminos adecuados para que la gente pueda descubrir esas historias por sí misma, de una forma ágil, eficiente. Así que la pregunta es, ¿qué caminos hay que construir para sacar a la luz todas esas historias que ahora mismo siguen ocultas? A ver, hoy en día estamos rodeados de datos, ¿verdad? Pero, ¿de qué sirven si al final se quedan atrapados en informes que no todo el mundo puede usar? El verdadero desafío, el de verdad, es conseguir que toda esa información llegue a cualquiera, da igual el dispositivo que tenga en la mano. Pues de eso vamos a hablar, de cómo crear informes que de una vez por todas funcionen para todos. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver cuál es el problema de base. Luego nos metemos de lleno con el diseño para móviles y por qué la accesibilidad es tan importante. Os enseñaremos algunas técnicas de diseño inclusivo muy prácticas y para terminar echaremos un vistazo a lo que nos depara el futuro. ¿Listos? Pues vamos allá. Muy bien, pues empezamos por el principio. Sección 1, informes para todos. Vamos a entender por qué hace falta cambiar el chip con esto de los informes. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué tantos informes llenos de datos valiosísimos acaban fracasando? Siempre tendemos a pensar que es por los datos, que son muy complejos. Pero oye, ¿y si el problema no está ahí? ¿Y si está en cómo se presentan? Porque lo que en un ordenador se ve genial, en un móvil puede ser un auténtico desastre. Y justo de eso va esto. El problema es que los datos, muchas veces, viven en islas separadas. Y los informes, pues no están pensados para el mundo de hoy, para gente que se mueve.
Imaginaos una empresa, por ejemplo, Contoso Skateboard Store. Cada departamento va a lo suyo con los datos y claro, al final nada cuadra. La gente acaba haciendo informes a mano que luego no se pueden ver bien fuera de la oficina. Es un lío, se duplica el trabajo y nadie se aclara. Así que el objetivo está clarísimo, no solo para esta empresa, sino para casi todas. Lo que se busca es tener una única fuente de verdad. Un sitio donde los datos sean fiables y, sobre todo, que se pueda consultar desde cualquier parte, en cualquier momento, y que sea fácil de usar. Que sirva para tomar decisiones, vamos, estés donde estés. Y aquí es donde empezamos a ver la luz. Vamos con la segunda parte, diseñar para el móvil. Esta es la primera gran pieza del puzzle, porque hoy en día todo pasa por el móvil. Para hablar de diseño móvil hay una palabra clave que tenemos que entender: factor de forma. Suena técnico, pero es muy simple. Se refiere al tamaño y la orientación del dispositivo. Y es que, claro, no tiene nada que ver diseñar para un monitor gigante en horizontal que para la pantalla de un móvil en vertical. El diseño tiene que cambiar por completo. Y aquí viene la regla de oro, la que nunca falla en el diseño móvil. Menos es más, siempre. En una pantalla pequeña no podemos meterlo todo. La clave es elegir. Menos gráficos, pero más claros, más grandes. La idea es que la información se pille a la primera y que interactuar con el informe sea fácil, no una tortura. Mirad esta imagen porque es que no puede ser más clara. A la izquierda, el informe típico para un ordenador, con un montón de cosas. A la derecha, la versión para el móvil. ¿Veis la diferencia? No es que hayan encogido el informe original y ya está, no. Lo que han hecho es rediseñarlo. Han cogido solo lo más importante y lo han puesto en vertical, para que se vea bien y se use bien. La clave es repensarlo, no encogerlo. Vale, ya tenemos la parte móvil, pero nos queda la otra mitad de la solución, que es igual o incluso más importante. Vamos a hablar de accesibilidad. Y esto quiero que quede muy claro. La accesibilidad no es un extra o algo que se añade al final. Es una parte fundamental de un buen diseño, es, de hecho, una obligación. Pero, ¿qué es exactamente la accesibilidad cuando hablamos de informes? Pues es muy sencillo. Significa diseñar pensando en todo el mundo. Que una persona ciega o con baja visión o con cualquier otra discapacidad física pueda tener la misma experiencia y entender la misma información que los demás. Ni más ni menos. Y aquí hay un error muy común, que es pensar que esto de la accesibilidad es solo para unos pocos. Para nada. Fijaos, beneficia a personas ciegas, a gente con baja visión, a quien no puede usar un ratón, pero al final, ¿sabéis qué? Un diseño más claro, con textos que se leen bien, con colores que no te dejan ciego, nos beneficia a todos, absolutamente a todos. Perfecto. Ya tenemos claro el por qué es tan importante todo esto. Ahora vamos a lo práctico, al cómo se hace. ¿Qué podemos hacer paso a paso para que nuestros informes sean de verdad inclusivos? Pues mirad, aquí van 4 técnicas clave. Son como los 4 pilares para construir un informe accesible. 1. Poner texto alternativo a las imágenes. 2. Definir un orden de tabulación lógico. 3. Usar fuentes claras y grandes. Y 4. Asegurarse de que hay buen contraste de color. Parecen cosas pequeñas, pero os aseguro que el impacto que tienen es gigantesco. Empecemos con el texto alternativo, el famoso alt text. Pensad en él como la descripción que un lector de pantalla le lee a una persona ciega. Por eso tiene que ser bueno. No vale con poner gráfico. Eso no dice nada. Un buen texto alternativo sería algo como: gráfico de barras que muestra que las ventas subieron un 20% este trimestre, sobre todo en marzo. ¿A que se entiende la diferencia? Es que es la noche y el día. Vamos con el orden de tabulación. Esto es clave para cualquiera que navegue sin ratón, usando solo el teclado. La tecla Tab es la que les permite saltar de un elemento a otro. Si el orden no es lógico, es como intentar leer un libro con las páginas desordenadas, un caos. Lo que buscamos es que el salto sea intuitivo, del título al primer filtro, al segundo, al gráfico, en un orden que tenga sentido. Y ahora fijaos bien en la pantalla porque esto es súper visual. El color. A la izquierda, un ejemplo de mal contraste. Cuesta leerlo, ¿verdad? Pues imaginad para alguien con baja visión. Imposible. A la derecha, todo lo contrario. Colores con alto contraste. Todo se lee perfectamente. De hecho, hay estándares internacionales que nos dicen exactamente qué combinaciones de colores funcionan y cuáles no. Y como veis, la diferencia es que salta a la vista. Y todo esto nos lleva a una idea clave, la coherencia. Como dice la cita, un buen informe necesita una apariencia uniforme, un tema bien pensado, elegir una paleta de colores accesible desde el principio, unas fuentes que se lean bien, no solo hace que el informe sea más profesional y reconocible, sino que, de base, ya lo estás haciendo accesible para todos. Muy bien. Y ya para ir terminando, vamos a echar un vistazo al futuro. Porque si todo esto os parece importante ahora, esperad a ver lo que viene. Porque el futuro de los datos va mucho más allá de las pantallas que conocemos. Pensad en tecnologías como la realidad aumentada, donde la información aparecerá superpuesta en el mundo real.
En ese escenario, todo lo que hemos hablado hoy, accesibilidad, claridad, buen diseño, ya no será algo recomendable, va a ser simplemente la base, el punto de partida obligatorio para construir cualquier cosa. Y cerramos con esta pregunta que en el fondo lo resume todo. Si los datos están en todas partes, si mueven el mundo, ¿no deberían ser para todo el mundo? Al final, no estamos hablando solo de buenas prácticas de diseño, estamos hablando de algo mucho más profundo, de inclusión y de igualdad de oportunidades. Y eso sí que es importante.